Bueno, si quieren empezamos la clase por hoy. Vean que lo último en que quedamos conversando fue con respecto a nuestra relación entre Levi y Chivitas. ¿Se acuerdan? Yo les dije, piensen un poquito en eso. Hagan el proceso a mano. Hoy vamos a seguir hablando. Malvadamente todavía no les voy a dar la respuesta, pero les voy a dar más insumos para que se vuelva interesante. Entonces, hablemos particularmente de este objeto, que va a ser el Levi Civita de IJK por el Levi Civita de LMN. Ese objeto, interesantemente, ¿verdad? Para que vayan viendo, uno puede empezar a ver matrices de permutación aquí. ¿Se acuerdan? Les dije que vamos a aprender en un momento a partir de la teoría de grupos cómo llegamos a la idea de teoría de representaciones, ¿se acuerdan? Y les dije, la versión más light de la teoría de representaciones es pensar que todo se puede ver como una matriz. Entonces ya desde aquí tenemos ese detalle. Esos objetos que están aquí, puedo empezarlos a ver a partir de una matriz de permutación. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esa demostración en su debido momento, ¿verdad? Pero, interesantemente, este objeto que está aquí, uno lo puede ver como el determinante de este objeto. Delta IL por delta IM por delta IN por delta JL por delta JM por delta JN por el delta de KL por el delta de KM por el delta de KN. Este determinante. Entonces, claro, la tarea de ustedes, ¿se acuerdan? Era demostrar que la sumatoria en K de epsilon y J y K por epsilon de K PQ iba a ser igual al delta de IP por el delta de IQ menos el delta de JQ por el delta de IQ delta de JP. Entonces, claro, a partir de esta relación ya pueden ir viendo cómo se deriva esta relación. Y ahora van viendo, ya les queda un poquito más sencillo. Ahora lo que tienen que hacer es derivar esta relación. ¿Ven? ¿Cómo se hacen? Ya les dije, pensar en una matriz de permutación. Una matriz que agarra un vector y permuta sus índices según el comportamiento del épsilon. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces vayan pensando en eso, ¿verdad? Esta relación es mucho más aceptada que esta. Entonces es una prueba rápida a partir de esta relación llegar aquí, ¿verdad? Entonces eso es como una bonita idea para probar que eso es cierto. ¿Todos de acuerdo con esa parte? ¿Sí? También les dejé pensar en otro ejercicio. Este vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? En la tarea de pendientes, ya ustedes pueden pasar de aquí a aquí. Pero ahora volvamos al ejercicio. Les dije que vieran el ejercicio 3-2-2. Ese ejercicio les pide agarrar A cruz B punto
A cruz B. ¿Sí? Y mostrar que esto que está aquí lo puedo observar como A punto B al cuadrado. No, perdón. No. A cuadrado, B cuadrado, menos, ahora sí, A punto B al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo les fue? ¿Les gustó trabajar con las matrices? ¿Les gustó trabajar con las sumatorias? Entonces, vamos a volver aquí. Solo vamos a tener un pequeño rectángulo aquí para hablar de una cosa de la que ustedes ya deben ir sospechando. Si yo tengo A punto B, ¿se acuerdan? Ese objeto dijimos que era la sumatoria desde i igual 1 hasta n de A sub i, B sub i. ¿Sí? Pero vean ahora algo interesante. Yo esto también lo puedo observar a partir del delta de Kronecker. Como la sumatoria en IJ de AI delta IJ por BJ. ¿Sí lo ven? Ya esto lo habíamos mencionado. Mencionamos que, por ejemplo, si yo tengo este objeto B sub I, el objeto B sub I es la sumatoria en J de delta IJ BJ. Entonces, la aparición de este delta me mata una sumatoria y me cambia un índice. ¿Lo ven? Ese es como el efecto práctico de la presencia de ese delta. ¿Lo van viendo? ¿Sí? Esa es una habilidad que vamos a tener que aplicar aquí. ¿Sí? Empecemos. Otra cosa que quiero que tengan claro es que cuando usted tiene que demostrar una identidad, y esto es algo que a los estudiantes de física les cuesta un poquito empezar con ese tipo de demostraciones. ¿Sí? Ese tipo de demostraciones hay que tener cierto cuidado, porque si no puede terminar usted en una demostración que los matemáticos dirían que es suficiente, pero no necesaria. ¿Qué quiero decir con eso? Que solo se cumple en una dirección, no se cumple en la otra dirección. Entonces los físicos, cuando empezamos a ver las matemáticas de este lado del mundo, necesitamos tener cuidado con ese tipo de cosas. ¿Sí? Yo les estoy pidiendo que prueben esto. Entonces, el procedimiento estándar es que ustedes solo pueden tocar un lado de la igualdad. ¿Lo ven? Yo sé que a veces a ustedes les gustará o les dará la tentación de empezar a trabajar este lado y empezar este lado y después demostrar que son iguales. Eso no es lo que se está pidiendo, ¿lo ven? Ahí hay que tener ese pequeño cuidado. Hay casos donde esa demostración los podría meter en unos ciertos caminos oscuros, ¿verdad? Entonces, la forma usual, ¿verdad?
las buenas prácticas, por decirlo de una manera, es solo empezar, solo masajear un lado de la igualdad. ¿Sí? Usualmente lo más frecuente y lo que se espera es que ustedes masajeen el lado izquierdo, ¿lo ven? Porque ustedes tienen que probarme que esto es igual a esto. Entonces, usualmente masajeamos aquí el lado izquierdo para probar esto. ¿Sí? Eso ya es cuestión de preferencia, ¿verdad? No hay ningún problema, pero eso es lo más usual. ¿Sí? Hagámoslo. Vamos paso por paso porque nos queremos que esté lo más claro posible. Entonces veamos. Lo primero que tengo aquí son estos productos cruz, entre paréntesis. Voy a reemplazar esos productos cruz por la definición de producto cruz. ¿Sí? Eso es lo primero que hago. Vamos a hacer ese paso. Respiremos profundo, ¿verdad? Para no embarrelarnos. Entonces, abro paréntesis. Esto va a ser la sumatoria en J y K de epsilon y J y K de AJ BK punto abro paréntesis. ¿Qué sigue? La sumatoria en LM, perdón, en MN de epsilon de LMN de AM BN. Todos conmigo. Hasta aquí, ¿verdad? Peguen un grito cuando se ponga extraño esto. Hagamos el siguiente paso. Ya nos quitamos los productos cruz. Primer cosa que aprendimos. No podemos repetir índices, ¿verdad? Entonces, un error muy frecuente es que aquí me hubieran puesto epsilon y JK. ¿Lo ven? No, use tantos índices como ustedes ocupen. Aquí no se los cobramos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. Tal vez lo que pasó fue que te saltaste un paso. Ajá. Sí, simplemente hay un paso intermedio en el producto punto que lo absorbimos. Pero lo más claro posible es que hubiéramos usado todos índices diferentes. Dime. Uh-huh. Igual. Hay veces que usted se puede saltar algún paso, ¿verdad? Pero vamos con cuidado, ¿verdad? Ya cuando ustedes son expertos, ya son ninjas de las matemáticas, hay ciertos pasos que pueden saltárselo, que es el siguiente que vamos a hacer, ¿verdad? ¿Sí?
Vamos, demos el paso. Ahora tenemos que eliminar el producto punto. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué pasa con ese producto punto? Ah, bueno, mis amigos, ese producto punto va a ser el siguiente. No, ya va. Respiren profundo, ¿verdad? ¿Sí? Sumatoria en I y en L del delta I L de la sumatoria en J y K de epsilon de IJ y K de AJ BK por la sumatoria en MN de epsilon L MN de AM BN. Todos conmigo. Este objeto es este objeto. Hasta aquí no hemos hecho nada más que escribirlo de forma algebraica, ¿sí? Hicimos la representación vectorial de forma algebraica. Ahora sí, vamos a hacer aquí lo que acaba de mencionar el compañero. El compañero ahí se estaba adelantando un poquito, pero de aquí a aquí, el profesor de ustedes les está dejando un paso intermedio. Aquí, de esta a esta, hay un paso más que pudimos haber hecho. ¿Sí? Este paso, a veces ustedes no lo ven, por eso yo quería contárselos. En este tipo de notación, muchas veces se entiende que cuando usted tiene un índice solito, es porque viene en esa representación vectorial, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero, como estamos empezando, ¿sí? Vamos a hacer el paso que hace falta. ¿Todos conmigo? Sobre todo para volver a pasar por el mismo camino, ¿sí? Hagámoslo. Voy a hacer un huequito por aquí. Vamos otra vez. Voy a sustituir solo el producto cruz. Entonces, abro paréntesis. A, necesito reemplazar A cruz B. A cruz B lo definimos como la sumatoria en I de EI por la sumatoria en J y K de epsilon I J y K de AJ BK. Esa fue nuestra definición completa del producto cruz. ¿Sí? Ahora hagamos el otro amigo. El otro amigo, producto punto, de la sumatoria en L de EL por la sumatoria en M y N de epsilon LMN de AM BN. ¿Todos conmigo?
Preguntas hasta acá. Resulta que en esta expresión pasa lo siguiente. Por eso no quería hacerla de una vez. Esta expresión se vuelve en lo siguiente. En la sumatoria de IJ, de EI, EJ, sumatoria en J y K, de épsilon IJ y K, de AJ, BK, sumatoria en M y N, de épsilon EM y N, AM, BN. Y por supuesto, este objeto es un objeto que ya definimos. Este objeto es otra vez el delta de Kronecker. Entonces termino con esa relación. Sí, perdón. Aquí lo cambié. Este era L. Gracias, perdón. Entonces es el J de IL y esto es la sumatoria en L, perdón. Muchísimas gracias. ¿Todos conmigo? Entonces, claro, eso lo ponemos aquí en rojo. Ya esto lo observamos. Si yo tengo E, I, punto, EJ, este objeto es delta IJ. ¿Sí? Y eso es lo que estamos observando aquí. Entonces, ahora sí, tenemos las dos relaciones iguales. Y procedemos. Siempre lo que vamos a hacer cuando ya llegamos a este tipo de relaciones es, para poder invocar a esta relación, vamos a intentar poner juntos los épsilon, ¿nos ven? Ponerlos lo más cercanos posibles. Y siempre aprovechar y eliminar índices. Entonces, si hay un delta, elimino esos índices. Que tal vez de aquí sería lo primero que hacemos. Entonces, la instrucción nos dice esto, ¿verdad? Nos elimina una suma y nos cambia el índice. Entonces, aquí va a desaparecer la suma en L. Y voy a tener sumatoria en J y K de épsilon y J y K de AJ BK por la sumatoria en M y N de épsilon y MN por AM BN. ¿Todos conmigo? Desapareció el delta y los índices L se volvieron índices I. Y ahora sí,
voy a tener este objeto que está acá. Entonces, yo ahora lo voy a reescribir todo como la sumatoria en I, J y K por MN por epsilon I, J y K por epsilon I, MN por AJ, BK, AM, BN. Y ahora sí, reemplazamos este que está aquí. Todos conmigo. El L, por esta regla. Entonces, ahora sustituyo esto que está acá. Entonces, este amigo me come una sumatoria. Entonces, este me queda la sumatoria en J, K, M, N del delta de JM por el delta de KN menos el delta de JN por el delta de KM por AJ, BK, AM, BN. ¿Sí? ¿Todos conmigo? Y claro, ahora este amigo que está aquí se divide en dos gracias a esta resta. Entonces, este amigo va a ser la sumatoria en JKMN del delta de JM por el delta de KN por AJ, BK, AM, BN menos la sumatoria en JKMN del delta de JN, delta de KM por AJ, BK, AM, BN. ¿Sí? Dime. Perdón, ¿dónde? Este. Este. Esto se lo comió este delta que está aquí, usando esta regla. Entonces, claro, ahora sí, vamos otra vez a invocar esta misma regla y hacer el juego ahí. Evidentemente ya me quedé aquí sin pizarra, pero ustedes aquí me aguantan. Entonces, este hace que donde hay M's existan J's ahora. Entonces, esto va a ser igual a la sumatoria en J y K de AJ, BK por AJ, BK menos la sumatoria en J y K de AJ, BK por A
K, B, J. ¿Sí? Y ahora, como no tengo pizarra, voy a borrar este pedacito aquí, ¿verdad? Para terminar el ejercicio. Y no enredarnos mucho. Y ahora sí, puedo reacomodar este objeto de aquí abajo. Vean que ese objeto de aquí abajo no sé cómo hacemos para no enredarnos. Bueno, hagámoslo aquí. Este objeto va a ser, voy a separar las sumas. Entonces, este objeto va a ser la suma en J de AJ a J, ¿lo ven? Por la suma en K de BK, BK. Sí, ¿lo ven? Menos la suma en J de AJ, BJ, por la suma en K de AK, BK. BK, patrocínanos. ¿Qué les parece? Y ahora sí, aquí tenemos nuestra regla. Con esa regla, ahora sí, este objeto va a ser igual, usando esta regla, la sumatoria en J de AJ a J, eso simplemente es A punto A. ¿Verdad? Eso es la regla. Este de aquí es B punto B. Menos esto que está aquí es A punto B. Y esto que está aquí es A punto B. Y ahora sí, A punto A es A cuadrado. B punto B es B cuadrado. Menos, ahora sí, esto es A punto B al cuadrado. Que era lo que había que demostrar. Preguntas. Aquí, otro BK. Perdón, es. Ya, ya no llego con él. Vale. Uh-huh. Correcto. Exacto. Eso sí sucede, pero eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Eso va a pasar cuando ustedes tienen esta suma, como dice el compañero aquí, a esos índices se les suelen llamar índices mudos.
porque puede ser cualquier índice, ¿lo ven? No repetirlo, pero puede ser cualquiera. Entonces, podría ser, no sé, alfa. Entonces, esto podría ser la sumatoria en alfa de B alfa con B alfa. Esa suma da siempre lo mismo, da B punto B, ¿lo ven? Entonces se le suele llamar un índice mudo, porque él podría tener cualquier nombre. No es mi nombre favorito, ¿verdad? Porque eso tiene alguna connotación que no es la mejor, llamarle mudo, ¿verdad? Pero le suelen llamar de esa manera, ¿no? Y es importante que ustedes sepan que le suelen llamar de esa manera, ¿verdad? Porque yo no fui el que lo inventé, no me gusta, pero existe. ¿Todos de acuerdo? Bueno, y ese era un poquito el sabor de ese ejercicio. Sí, exactamente, con esta regla. Eso es la idea. Bueno. De esto, ¿verdad? En su tarea va a haber bastante para que se diviertan haciéndolo. Vamos a dar un pequeño paso más hablando de vectores. ¿Qué es lo que queremos hacer ahorita? Andamos en esa búsqueda para poder llegar a poder integrar vectores, diferenciar vectores, ¿de acuerdo? Ya podemos hacer álgebra con los vectores, eso es lo que acabamos de lograr. ¿Sí? Ya aquel objeto que ustedes aprendieron en física 1, que yo les decía, bueno, ¿y cómo se computa el producto punto? Entonces ustedes tenían que darme una regla. ¿Cómo se hace el producto cruz? Y tenían que meterme un determinante y unas cosas ahí, y una regla con la mano y no sé qué más, ¿verdad? Bueno, aquí está cómo se computa algebraicamente. Ahora podemos sumar, restar, hacer todo lo que queramos con vectores. Vamos a un camino donde vamos a poder integrar y diferenciar vectores. Poder hacer ecuaciones diferenciales con vectores, que es el fin último de la física. ¿Sí? ¿Todos conmigo? Entonces, les contaba que cuando usted a un físico le pregunta qué es un vector, depende del tipo de físico, él le da una respuesta diferente. Si ustedes le preguntan a un muchacho recién graduado de física, probablemente les dirá un vector, lo mismo que responde un ingeniero, una cantidad con magnitud y dirección. ¿Sí? Si ustedes ya le preguntan a un físico experto les dirá, ¿qué es un vector? Bueno, un vector es un objeto que rota como un vector. ¿Lo ven? Eso les dirá. Y si ustedes le preguntan ya a un físico cinta negra, el físico cinta negra les dirá, ¿qué es un vector? Ah, algo que transforma como un vector. Este dijo que rota como un vector, este dijo que tenía magnitud y dirección, ¿lo ven? Ya, un físico cinta negra les dice, algo que transforma como un vector. Y claro, esto yo les conté, ¿verdad? Yo soy profesor del curso de mecánica. Esto tiene mucho que ver con la forma de pensar de un físico. Usted quiere que el objeto deje de tener definición como tal. Ustedes lo han escuchado. Cuando a Newton le preguntan qué es una fuerza, y tiene esta respuesta muy famosa, ¿se acuerdan? Él dijo, yo no sé. Hipótesis no fingo. En latín,
no tengo la más mínima idea en costarricense, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea es que no va a importar como tal el objeto. Él es un objeto y cualquier cosa puede ser una fuerza. Y cuando ustedes avanzan en mecánica y cuando van a mecánica de posgrado y se topan al profesor de mecánica de posgrado, un elegante caballero, soy yo también, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en mecánica de posgrado? Ah, cualquier cosa puede ser una fuerza. Esa definición de fuerza que ustedes tienen ya la vemos superada y hablamos de fuerzas virtuales, de fuerzas ficticias, ¿sí? Superamos ese concepto. Esa es como la idea detrás de la física. Entonces, el físico cinta negra les dice, bueno, a mí no me preocupa la definición de un vector. Si él se comporta como un vector, es un vector. ¿Lo ven? Puede ser, no sé, ustedes van pasando por ahí, pasa un pajarito y ese pajarito se comporta como un vector. Es un vector, ¿no? Y ustedes se reirán de mí. ¿De dónde sacó esa idea tan rara el profesor? Ah, bueno, ¿han escuchado de la gripe aviar? ¿Por qué gripe aviar? Porque el vector son las aves. ¿Lo ven? Porque se transmite el virus a través del ave y se usa llamar a el vector. ¿Sí? Y no está muy lejano a nuestra definición de vector. Todos conmigo. Pero este es el curso donde ustedes van a aprender eso. ¿Por qué yo digo que es algo que transforma como un vector? ¿Sí? ¿Todos conmigo? Ok. Por supuesto, ya ustedes van viendo. Voy a borrar por acá para empezar frescos. Entonces, ya saben, dijimos las palabras rotación, transformación. Estas palabras están ligadas, aunque no lo querramos, y por eso es que se vuelve muy importante estudiarlas. Entonces, vamos a aprender un poquito más adelante al curso por qué cuando hablamos de transformación de coordenadas estamos hablando de rotaciones. ¿Sí? Y por qué la física casi que combina esas dos cosas como una sola. ¿Sí? Entonces, claro, la sección se llama transformación de coordenadas. Entonces, aquí el libro les tira esta frase. Un objeto clasificado como vector debe tener propiedades específicas de transformación bajo rotaciones del sistema de coordenadas. En particular, las componentes en el sistema rotado deben describir el mismo objeto. ¿Lo ven? Entonces,
Empezamos el curso hablando del principio de relatividad. La física no puede depender del sistema de coordenadas. Entonces, si yo tengo mi vector va a estar asociado a una cantidad física. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un nuevo sistema de coordenadas, la descripción de esa cantidad física no puede desaparecer o no puede cambiar. Entonces, el vector que me da la localización del objeto, si yo cambio el sistema de coordenadas, no me puede dar ahora otra cosa. No me puede dar, no sé, la piedra filosofal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es la piedra filosofal? ¿Verdad? Los que usaban los alquimistas para transformar el plomo en oro. El plomo es muy barato, hay de todo lado, el oro es muy caro. Entonces la piedra filosofal usted transformaba plomo en oro. ¿Lo ven? Yo no puedo tener la piedra filosofal. La transformación de coordenadas no puede ser una piedra filosofal. ¿Sí? Eso es exactamente la idea. Y en el momento en que los vectores ya no nos sirven ante transformación de coordenadas, en ese momento ya no sirven para hacer física. ¿Lo ven? Porque no puede depender de cuál sistema de coordenadas yo utilice. Entonces, van viendo, esta es la definición más débil de lo que estoy diciendo. Trasladar no le hace nada al sistema. ¿Lo ven? Trasladar es una simple suma y una resta. Donde puede haber una complicación es en la rotación. ¿Lo ven? Entonces, mientras ustedes trasladen, el problema es el mismo. Porque esa es una variancia de escala. ¿Sí? Simplemente cambiaron con qué regla miden el asunto. Entonces, no tenemos por qué centrarnos en traslaciones. Podemos tener un problema cuando hay rotaciones. Y claro, cuando ustedes llevan el curso de Mecánica 2, el curso arranca con rotaciones, porque usted se da cuenta de que empiezan a aparecer vectores que no deberían estar. ¿Sí? Por eso necesitamos ver qué pasa con los vectores ante una rotación. Los vectores hacen algo ante una rotación. Y todo objeto que haga eso ante una rotación le llamamos vector. Si hace otra cosa diferente, no le podemos dar el nombre de vector. Los escalares, ¿qué les pasa ante rotaciones? No cambian, ¿verdad? Entonces, van viendo. En un momento, cuando pasemos a tensores, yo les voy a hacer el ejemplo de un árbol. Entonces, si usted tiene un árbol y tiene manzanas y quiere saber cuáles son las manzanas maduras, ¿qué es lo que hace la máquina? Y simplemente sacude el árbol. Y las que se caen son las maduras. ¿Sí? ¿Lo han visto? Les puedo compartir el link de los que recogen las naranjas en Barcelona. Entonces, en Barcelona hay muchos naranjos, ¿verdad? La municipalidad invirtió en muchos árboles de naranja, entonces la ciudad se llena de naranjas. Y entonces pasa este camión que las recoge, porque si no se empiezan a pudrir en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Simplemente le mete vibración al árbol. Lo rota, lo transforma, ¿no? Y las que se caen al suelo son las maduras. Usted separa entre maduras y no maduras. Las que se quedan en el árbol son los escalares, ¿lo ven? Las que se caen son los vectores. ¿Todos conmigo? Respiren profundo. Entonces, hablemos de rotaciones. Y por supuesto, vamos a empezar en 2 dimensiones. En 2 dimensiones todo es muy bonito. ¿Sí? Entonces, empecemos por ahí.
y después nos vamos complicando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar la relación entre las componentes de un vector A sin rotar y las componentes del vector rotado. Entonces vamos a hacer esta figura. Yo voy a tener X en esta dirección, EY en esta dirección. Y ahora si lo roto, voy a tener X' y EY'. Y aquí voy a tener un ángulo que le voy a llamar Barphi, que va a ser el mismo Barphi ahí, debido a que hay 90 grados entre X y Y. ¿Sí? Preguntas hasta acá. Hasta acá no debe haber nada extraño, ¿sí? Entonces, claro, como somos físicos, vámonos a los fundamentos de esto. Entonces, yo lo que voy a querer es, a partir de E, poder establecer el movimiento. Entonces, voy a decir esto es pura definición, pero les va a aparecer mucho en la física. Muy usualmente, el que está en movimiento se le pone un primado y el que está quedito no tiene la prima. ¿Sí? Pero eso es puro notación, ¿verdad? No tiene ningún sentido, ninguna razón, solo que es lo más usual, ¿verdad? Lo más frecuente, para que ustedes vayan poniendo ese cuidado. Entonces, yo lo que voy a ver es cómo se ve EX en el sistema primado. Vean que nuestro amigo EX va a ser el coseno del ángulo por EX' menos el seno del ángulo por E'Y. Y vean que ahora EY va a ser igual a seno del ángulo por EX' menos coseno del ángulo por E'Y. Y tal vez aquí ocurre lo más importante de lo que estamos viendo. Esto, que en el sistema original iba en una sola dirección, ahora va en dos direcciones. Entonces, nuestros vectores canónicos, cuando yo hago una transformación de coordenadas, van a estar definidos en las otras coordenadas. ¿Lo ven? En todas las otras coordenadas. Que eso es tal vez lo más importante acá.
Y claro, esto, aunque ustedes no lo crean, cuando ustedes enseñen su conocimiento en física a otros, esto es lo más difícil de explicar. ¿Lo ven? Lo que se veía muy bonito aquí, cuando usted rotó, dejó de ser bonito. ¿Sí? Ya de mi experiencia personal, esto es lo que pasa con la conservación del momento. Cuando ustedes explican conservación del momento a cualquier persona que no sea físico y no haya pasado por este curso, todo el mundo no entiende que la conservación del momentum hay que partirla en componentes, porque el momentum es un vector, ¿lo ven? Para ellos, ustedes saben muy bien lo que es la conservación de la energía. Para ellos, ya todo debe parecerse a la conservación de la energía. Pero lo que sucede es que la energía es un escalar, ¿verdad? ¿Sí? Y esta es de las primeras ecuaciones vectoriales con las que se enfrentan los estudiantes de física general. ¿Lo ven? Y hay ese pequeño cambio de mentalidad. Y cuando hay un cambio de coordenadas, ¿lo ven? Se complican aún más las cosas. Todos conmigo. Demos un paso más. Hablemos de un vector entonces. Nuestra definición de vector es esta. AX, EX más AY, EY. Ese es nuestro vector dos dimensional. Un vector totalmente general. ¿Sí? ¿Cómo se ve ahora con este cambio de coordenadas? ¿Cómo se ve ahora en el sistema rojo? ¿Perdón? Exactamente. Con lo que acabamos de aprender, sustituyamos qué vale X y qué vale Y. Entonces, nuestro vector, nuestro bello vector, va a ser igual a X, abro paréntesis, coseno del ángulo, X' menos seno del ángulo, E', Y, más AY, abro paréntesis, seno del ángulo, X' menos coseno del ángulo, Y'. Ahora esto no se ve como esto, ¿lo ven? Vamos a hacer un esfuerzo para que esto se acerque a esto, ¿sí? Entonces, en ese esfuerzo, mi vector A, yo lo puedo reescribir como AX por coseno del ángulo más AY por seno del ángulo en dirección X' más menos AX por seno del ángulo más AY por coseno del ángulo Y'. ¿Perdón? ¿No? ¿No dijo nada? Entonces, este objeto
Es ese objeto ahora reacomodado en X y Y. Entonces, claro, ya esto tiene la forma de A vector por AX' por E' X más AY' E'Y. Ya tiene esa forma. Pero aquí es donde se vuelve interesante el asunto. Vean que esto es similar a un producto de matrices. Y otra vez nos vuelve a salir en la sopa las matrices. Entonces, claro, yo lo que estoy diciendo ahora es que mi vector A' es igual a AX', AY', y él es igual al coseno del ángulo por el seno del ángulo por menos seno del ángulo por coseno del ángulo, multiplicado por AX, AY. ¿Sí? Dime. Esta línea. Ajá. Una segunda suma. No, esto es de esto. Perdón, ¿verdad? Perdón ahí que se nos combinó ahí por falta de espacio. ¿Todos conmigo? Esta matriz que está aquí, esta amiga, de ahí le vamos a llamar S y va a ser una matriz de transformación. ¿Lo ven? Está transformando el vector AX en el vector AX'. ¿Lo ven? Del no primado al primado. Entonces yo solo multipliqué por S y me dio esto. Dicho de una forma, mi matriz S va a ser coseno del ángulo por seno del ángulo menos seno del ángulo por coseno del ángulo. Pero vean que también va a existir una matriz S', que va a ser coseno del ángulo menos seno del ángulo por seno del ángulo por coseno del ángulo. Donde ustedes rápidamente me pueden probar que S por S' es la identidad, por lo cual S' es igual a S transpuesta.
Y aún este hecho me indica que S a la menos 1 es igual a S transpuesto. Y eso implica que S es ortogonal. ¿Lo ven? Esta es la definición de ortogonal. Esta matriz S es ortogonal. Esta es la definición de ser ortogonal. Todos conmigo. S por S' es igual a 1. S' es igual a S transpuesto. S inverso es igual a S transpuesto, por lo cual S es ortogonal. Y claro, aquí es donde se va poniendo interesante la cosa. Voy a borrar por acá. Sí. Esta. Sí, nada más esa. No, solo ese, el último. ¿Sí? Esa es la definición. Si la transpuesta es igual a la inversa, soy ortogonal. La identidad. Entonces, esa es una cuestión de definición, ¿sí? Los matemáticos, cuando ustedes llevaron álgebra lineal, los matemáticos muchas veces usan esta I para la identidad, con 2 barras, ¿sí? O a veces nada más ponen una I, porque por supuesto, para hacer esto en la computadora, usted necesita saber bastante de su editor de texto. Entonces a veces hacen esto. Pero la forma más elegante de hacerlo realmente es un 1 con doble barra, recordando que la identidad está hecha por la diagonal de unos. ¿Lo ven? Entonces, ustedes cuando hablan de una matriz usan la doble barra para recordar que ese objeto es una matriz. ¿Sí? ¿Sí? ¿O les estoy inventando algo nuevo? ¿No, verdad? Entonces, ustedes usan un 1 doble barra para identificar la identidad. Entonces, los físicos les gusta más verlo así. Entonces, por eso yo puse ese 1, ¿sí? Perdón, sí. Es la costumbre. Entonces, voy a borrar acá. Y tal vez voy a dar el punto clave de esto. Vean que lo clave de esto donde esto se pone interesante es que mi matriz S realmente es este objeto. ¿Y qué pasa con ese objeto? ¿A qué les recuerda ese objeto? Al delta de Kroninger, a una matriz. Bueno, no entiendo la palabra, perdón. Ajá, una matriz que, una hessiana. Perdón, nada más no entendía la palabra. ¿Lo ven? Entonces, tal vez piensen en eso. Ya les he dado los ingredientes, les di rotación,
transformación de coordenadas. ¿Qué es lo primero que a ustedes se les viene a la mente cuando ven este objeto? Y por ahí arrancamos la próxima clase, ¿verdad?